inhibe. Vale. Esto pasa con todas las sustancias. Sí se habla del cóctel, vamos a llamarle cóctel peligroso, de Viagra mezclada con éxtasis y cocaína. Y digo peligroso porque sí que tiene sus consecuencias. Sí, es muy peligroso. Ese sí que tenemos que alertar sobre ello. Y esa práctica con mito y demás que nos pueda facilitar el orgasmo o el ligoteo, bueno, todas estas cosas, sí. Bueno, pues puede provocar taquicardia. La Viagra, pues como sabemos, redistribuye un poco la sangre en el cuerpo, motiva un poco un flujo diferente al habitual de la sangre, y los estimulantes pues también motivan mucho más el funcionamiento, es un estimulante pues el funcionamiento del corazón y demás. En casos más extremos puede provocar la muerte, entonces vale. puede suceder advertencia, eso. Por lo tanto, a esta combinación. No se debe. Lo estaba diciendo al principio, lo de los tampones. Vamos a ver, para que la gente lo sepa, los tampones, porque se utilizan para higiene femenina. Sí. Bueno, ¿En qué consiste? Y porque esto, antes además una de las colaboradoras me decía que en una de las islas con atractivo turístico es muy conocido que gente de Europa, porque esto además proviene, este tipo de consumos proviene del centro de Europa, que en los veranos las chicas o los chicos lo utilizan. ¿En qué consiste? Bueno, en teoría debería ser una vía de absorción más del cuerpo, la vía anal, digamos, y esto no es ninguna cosa nueva porque de hecho existen de toda la vida los supositorios, es una forma de administración. Sí, pero para consumir alcohol no, no, para consumir alcohol para nada, porque no es una vía adecuada, porque para eso está consumirlo de forma oral. Para que la gente, ¿qué es lo que hacen los chavales que utilizan esto? Bueno, pues en teoría impregnarían un tampón con un licor fuerte y lo introducirían en la vagina o en el ano, porque hay un montón de terminaciones en el que es muy fácil absorber el alcohol, entonces los efectos serían muy intensos en corto plazo, pero es una práctica para nada recomendada y que no debe ser consumido el alcohol de esta forma. Ya, pero es que claro, es que habitualmente lo hacemos por vía oral, el alcohol, y hacerlo por este tipo de vía, ¿para qué se hace? ¿Porque es más rápido? ¿Porque es, no sé? No lo sé, a mí me parece dar vueltas un poco a un tema que nosotros como usuarios de drogas, como asociación de usuarios y usuarios de drogas, no trabajamos en cuanto no hay una demanda de una información que no nos están pidiendo. Es decir... Pero no, has dicho que no es recomendable utilizar estas vías o utilizar este método, porque no. puede haber riesgo de infecciones, vale. Y bueno, pues puede haber a largo plazo si se utiliza mucho, aunque creo que no existe más que 2 casos reportados en el mundo, sí. en el que ha habido una consecuencia que se ha transformado en un cáncer de las zonas y demás. Vale, entonces, pero en principio no es recomendable, sobre todo porque provocan la zona, obviamente, puede provocar algún tipo de infección. Tenemos el estómago, claro, y la forma habitual de consumo de esa sustancia. Y luego bueno, ¿cómo se les ocurre? Vete a saber, y yo no sé para qué. No sé qué placer, sinceramente, pero bueno, más que placer, lo que provoca puede provocar bastantes problemas. La lejía, fíjate. La lejía, que ahora en todos los hogares, y no sé en todos, en la mayoría, habrá un bote de lejía. Bien, ¿Cómo se consume? ¿De qué manera se consume la lejía? En este caso, cuando el Observatorio Europeo alerta sobre nuevas sustancias, en ningún caso habla de medicamentos que tenemos en casa ni de sustancias que están al alcance de nuestra mano que pueden ser peligrosos, ya sean por provocar un incendio o por provocar una contaminación o mareos y demás. Que son sustancias que tenemos al alcance de la mano en todos los lugares, y el principal problema lo podríamos mirar en la botica de las medicinas que tenemos en casa, porque recordamos que hay sustancias que pueden llegar a ser peligrosas. Yo, por ejemplo, cuando me hablan de estos temas, nosotros hablamos, a ver, ¿sabemos realmente cuál es la dosis letal del paracetamol? Porque existe, y si nos tomáramos en un estado normal, una persona sin ningún tipo de tolerancia al paracetamol, que no está acostumbrada a tomarlo, 7, 8, 10 pastillas seguidas a la vez de paracetamol, podríamos ir al hospital y nos podríamos morir. Ese es el peligro. Entonces, por eso vamos a hacer que esos productos sean peligrosos a priori, los vamos a demonizar o vamos a quitarlos de nuestras casas, pues para nada, que tendremos que saber cuál es el correcto uso de esos productos. La lejía está hecha para limpiar. Y para eso lo sabemos todo el mundo, lo que pasa es que se utiliza de otra manera, se inhala la lejía. Yo pongo en duda que haya gente que deliberadamente se vaya a colocar con lejía. Que existan los casos, pues serán muy minoritarios, muy poco estudiados,
o bueno, pues en Mira, es que has dicho una cosa cuando has hablado del botiquín. El otro día, en este mismo programa, en el debate, el responsable de la DIA en Guipúzcoa hablaba de numerosos casos en jóvenes que juntaban antidepresivos con alcohol, con peligrosos... por ejemplo. Peligrosas conclusiones. Hay que recordar que todo medicamento como la Viagra, como sustancias tienen que estar sujetas a prescripción médica y que tenemos que leernos las indicaciones que vienen en esos envases, que pasan unos controles de calidad y que por suerte sabemos qué composición tienen y hasta qué punto podemos consumirlos. Pero ¿qué es lo que ocurre con las drogas que no están sujetas a controles de calidad, que están ilegalizadas o que pues se llaman drogas ilegales? Vamos, lo que está en la calle la gente consume, que se pueda llamar cocaína, MDMA, speed o cannabis o lo que sea, no tenemos noción de qué composición tiene estas sustancias y no por ello la gente lo deja de consumir. Entonces, por eso sí que es interesante que se facilite el acceso a las personas a dispositivos en los que puedan comprobar la pureza. Y eso es lo que hacéis vosotros. Sí. Eso es lo que, informar sobre todo a la gente de en qué consiste la cosa antes de que la consuman. Sí. Espérame, Ricardo, es que se me están viniendo cosas a la cabeza. Por ejemplo, este tipo de drogas nuevas o el colocón legal, que creo que se definía de esta manera, ¿cuánto se consume en Euskadi? ¿Os consta que es un hábito de consumo que está llegando, que puede llegar más? Bien, no tenemos constancia no hay estudios en Euskadi. Nuestra experiencia como asociación es que es muy minoritario el consumo, muy minoritario, y que se produce en grupos muy concretos de personas con una gran preocupación por su salud, lo cual parece contradictorio cuando hablamos de lejía y demás, pero que estas personas no consumen este tipo de productos, ¿vale? Son más selectivos y sí que el problema de estas sustancias es que no hay estudios en cuanto ni al consumo ni en cuanto a los efectos a largo plazo. Entonces, este es el problema. A la hora de hacer una gestión de los consumos, o sea, de los placeres y de los riesgos que tiene cada sustancia y hacer un consumo responsable, como se habla tanto del alcohol o de otras sustancias, en este